Hola familia, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues continuamos con nuestros cursos de crecimiento, echando raíces, y hoy vamos a tocar un tema que se llama el pecado y el hombre. Es un tema muy interesante porque usted sabe que el pecado es un problema que separa la brecha entre Dios y los hombres. Entonces queremos tocar este tema y hay 6 puntos que se los voy a decir. Dice, primero vamos a ver, que ahorita vamos a estudiar la naturaleza del pecado. Segundo, el pecado y la ley. El tercero, el pecado, las pruebas y las tentaciones. El cuarto, la creación del hombre. El quinto, la condición de un pueblo caído sin redención. Y el sexto, el hombre redimido, el reino de Dios. Entonces son temas muy padres, que yo sé que vamos a crecer y yo sé que nos va a bendecir mucho a Dios y pues que nos siga recordando que aguas con esto, ¿verdad? Entonces, pues vamos a empezar, ¿verdad? Bien, vamos a ver lo que es la naturaleza del pecado. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 23. La Biblia nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si aquí Pablo escribe en Romanos que todos pecaron y están destituidos. Y el pecado destituye, dice, de la gloria de Dios. Es decir, nos aparta de la gloria de Dios. Y vamos a ver algo interesante. El pecado es la rebelión contra Dios. Es un pecado rebelar contra Dios. Y rebelión quiere decir rebelde o desvío de una persona al Señor. Entonces, el pecado es una rebelión contra el Señor. Bien, y quiero darle unas notas que estuve viendo. Algunos pecados, fíjese, puede ser, usted los verá peores que otros, porque las consecuencias son mucho más graves. Por ejemplo, el homicidio nos parece peor que el odio, ¿verdad? Y el adulterio nos parece peor que el orgullo. Bueno, pero aunque solamente cometamos pecados menores, que no hay pecados menores, pero lo diferencio así, dice, aún así, no merecemos estar en la presencia de Dios. Eso es lo que nos dice este versículo. Bien, cualquier pecado nos convierte en pecadores y nos aparta de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que es cualquier pecado. Por eso yo estoy entendiendo algo muy importante que ahorita nos vamos a ir a Primera de Juan, pero fíjese, cualquier pecado nos convierte en pecadores y nos aparta de nuestro Señor Jesucristo y del Padre. Cualquier pecado. En este contexto que estamos viendo, fíjese, por tanto, todo pecado, por muy grande o por muy pequeño que sea, nos lleva a la muerte. ¿Verdad? Dice, porque nos descalifica para vivir con Dios. No minimice los pecados menores, ni le dé más importancia a los mayores. Todo pecado nos aparta de Dios, pero todo pecado puede ser perdonado también. Y ahorita, en este contexto que estamos hablando de que el pecado nos aparta de Dios, fíjese, me cae también luego Primera de Juan, que ya la hemos tocado. Fíjese lo que dice Jesús. Aquí está. El versículo 1 de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no parecemos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Luego el versículo 8 de 1 de Juan 1 dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Luego el 9,
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Ahora entiendo por qué Primera de Juan 1:9 nos enseña que si nosotros cometemos pecados, fiel y justo es nuestro Señor Jesucristo para perdonarnos y lavarnos con su sangre preciosa. Es decir, todo el hombre, todo ser humano pecamos todos los días. Eso es lo que dice la Escritura. Pero abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo es el que nos puede perdonar todos nuestros pecados. Por eso cuentas cortas con Dios. Si la regamos y cometemos esto, Señor, perdóname, la regué. Por eso hay que entrar en eso. Y todos los días pecamos, eso es lo que dice la Escritura. Y si decimos que no, somos una bola de mentirosos. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Por eso qué importante es tener cuentas cortitas con Dios, porque con el pecado no entramos al reino. Bien, continuamos. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 9. Entonces en el versículo 6 estamos hablando, por tanto dice, sabe que no es por justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servicio eres tú. Es decir, Dios dice, no te lo estoy dando porque eres muy chido, sino es por mi justicia. Fíjate nada más que lindo es nuestro Dios. Luego versículo 7. Acuérdate, no olvides de que has provocado la ira del Señor tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, habéis sido rebeldes al Señor. Y en el 8 dice, en Horeb provocaste a ira al Señor y se enojó Jehová contra vosotros para destruirlos. Cuando yo subí del monte a recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto del Señor que hizo con vosotros, estuve en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. 10. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que el Señor me dio las 2 tablas de piedra y las tablas del pacto. Dice, y me dijo el Señor, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo, como le dice Dios a Moisés, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho una imagen de fundición. Y me habló el Señor diciendo, he observado este pueblo, y aquí es pueblo de dura servir. Sí, aquí lo que está diciendo Moisés, está diciendo, mira, estuve 40 días, 40 noches allá sin comer, en ayuno, y les traje unas tablas con el dedo de Dios escritas de todos los mandamientos. Y en esos 40 días, fíjese el pueblo como en 40 días, después de ver las maravillas, después de estar viendo el maná, después de estar viendo la columna de fuego, después de abrir el mar muerto, híjole, de todo eso, nomás 40 días que los dejó, el pueblo se echó a perder. El hombre siempre tiende al pecado, siempre, porque somos una condición adámica. Si este cuerpo adámico, por eso tenemos que morir para poder glorificarnos en un cuerpo diferente con Cristo. Este cuerpo no puede ver a Cristo así porque tenemos una condición adámica del pecado original. Entonces aquí dice, pues vete porque ya se echó a perder el pueblo. Y así somos nosotros también, no se haga. Y le voy a seguir. Dice, y volví y descendí otra vez al monte, cual ardía de fuego, con las tablas del pacto en mis manos. Y miré aquí y habéis pecado contra el Señor, y no habéis hecho un becerro de fundición, apartados pronto del camino que Jehová nos había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis manos y las quebranté delante de sus ojos. Y me postré delante del Señor como antes, 40 días y 40 noches. Y se aventó 80 días este cuate, hermano. Otra vez subió, no comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habéis cometido mal entre los ojos del Señor para enojarlo. 19. Y temí a causa del furor de la ira del Señor que estaba enojado contra vosotros para destruirnos. Pero el Señor me escuchó una vez más. 20.
Contra Aarón también se enojó el Señor en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. 21. Y tomé el objeto de vuestro pecado, es decir, el becerro que habéis hecho, y lo quemé en el fuego, lo desmenucé, moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo, y le eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Es decir, esta historia interesante, lo que nos está diciendo el Señor es que el pueblo se puede ir fácilmente a agarrar otra vez los caminos del mundo. Es muy fácil poder caer en eso. Y aquí se está viendo cómo Dios se enojaba con el pecado. Aquí era una idolatría a un Dios con D minúscula, de un buey de oro, imagínate. Pues el primer mandamiento dice: no te harás imagen ni semejanza de las cosas que están aquí, ¿verdad? Es el primer mandamiento que está ahí en Éxodo 20, ¿verdad? Entonces, pues Dios se enojó. Bueno, pues así, esa es la enseñanza de cuidar nuestra relación con Dios en cuanto al pecado. Y luego mire Josué 1:9. Luego después aquí ya entra Josué, ya empieza Josué a conquistar la tierra, y muere Moisés, entra Josué, y mire nada más lo que dice. Quiero darle nada más el versículo 1:18. Dice lo siguiente: cualquiera que fuere rebelde a sus mandamientos y no obedeciere tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Imagínese, solamente que te esfuerces y seas valiente. Aquí lo que nos está enseñando Dios es que 3 veces a Josué le dice: esfuérzate y sé valiente. Y Dios te habla hoy a ti también. Esfuérzate y sé valiente para que puedas entrar en la tierra que Dios tiene para ti, en el nombre de Jesús. Dios tiene cosas grandes. Esfuérzate, no tengas miedo, el Señor está contigo. No temas a nada, Dios está contigo. Es un poderoso gigante que está contigo para sacarte de todas tus angustias y todas tus preocupaciones. Él es fiel. Él es fiel, mis amados. Entonces, en el versículo 6, 7 y 9 nos habla de eso. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y no temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo donde quiera que tú vayas. Eso dice el versículo 9. Entonces Josué confió en el mensaje de Dios. Imagínate, dijo: pues órale, échale ganas. Y entró en su relación con Dios, y por tal razón Dios le dio una fuerza y una valentía para seguir adelante, para conquistar 40 años la tierra prometida. Imagínese nada más. Así que la próxima vez que usted tenga miedo de hacer lo que es correcto, recuerde que Dios siempre en Dios encontrará siempre la fuerza y el valor que usted necesite para seguir adelante. Busque al Señor, yo sé lo que le digo. Y quiero darle unos versículos que me llamaron mucho la atención. Y está en Isaías 59. Si me acompaña al libro de Isaías, versículo 59. Está muy buen versículo. Me quedé día 6 cuando vi el versículo 1 y 2. Fíjese lo que dice. Versículo 1. He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar. Si la mano del Señor no se ha cortado, dice: ya se redujo. No. Ni se ha agravado su oído para oírte. Él siempre está puesto para extender su mano sobre ti y para escuchar tus oraciones. Versículo 2. Pero vuestras iniquidades, es decir, nuestros pecados, es lo que está diciendo aquí el versículo 2, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Ve? El pecado te abre una brecha entre tú y Dios, entre yo y Dios. Algo que aprendimos cuando empezamos en los retiros matrimoniales allá en Puebla, que nos invitaban para ir a congresos, mi esposo y yo íbamos a eso. Algo que aprendimos mucho es que tenemos que estar siempre en las cosas, bien alineados en las cosas del Señor. Porque cuando hay pecado, entonces abrimos una brecha. Y yo me acuerdo que
cuando había una situación en mi casa entre mi esposa y yo que no estaba correcto, pues yo la verdad, a mí me dijeron, no te subas a compartir. Tú tienes que ir con un corazón limpio, perdonado, lo que sea, o tienes que pedir perdón, pero tú no ministras si tú no estás bien con el Señor. Y eso lo aprendí desde que empecé yo como cristiano y impactó mucho mi vida. Y he subido yo a compartir a través de los años con otras cargas muy fuertes, también, pero no sobre una contención entre mi esposo y yo. Eso es muy importante, mis amados, porque primero, si tú y yo estamos enojados o tenemos problemas con nuestras esposas, fíjate bien, Pedro nos dice que nuestras oraciones tienen estorbo. Tus oraciones no son oídas. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso tenemos que estar a cuentas con el Señor siempre. Cuentas cortas con el Señor. Y esfuérzate y sé valiente. No te dé pena. Tú toma la decisión para que agrades al Señor. Y Dios te va a bendecir también. Y luego dice, pero nuestras iniquidades se han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ay, jole. Imagínate, Señor, si lo estamos viendo y de repente, ¿dónde estás? Ya se fue. Porque nuestro pecado, Dios esconde su rostro. Eso es lo que dice aquí. Qué grueso, ¿no? Pero bueno, estamos en un curso para que usted pueda y yo podamos seguir aprendiendo de tener cuentas cortas con nuestro Señor. Bien, el pecado original es cómo abrió una brecha el pecado original desde Adán y Eva. Quiero leerle, pero se lo voy a parafasear. Es Génesis 3, del 1 al 24, pero vamos a empezar a ver la historia. El versículo del 1 al 6 de Génesis 3, déjeme regresar a Génesis 3, porque ahí empieza todo el relajo en Génesis con nuestro padre Adán, que fue el primer hombre que Dios hizo en la tierra, y Eva, la primera dama que Dios hizo en la tierra. Ahí empezó toda la broncona. Por eso aquí vamos a ver, y le quiero leer del 1 al 6 nada más, ¿verdad? Dice, desobediencia del hombre. Versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor había hecho, la cual dio a la mujer, dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho que no comas del árbol del huerto. Fíjate qué canalla. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no vas a morir, hombre, no te creas. 5. Sino sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí fue el primer regazón, ¿verdad? Y luego dice, quiero leerle algunos puntos que pusimos aquí. Fíjese, del 1 al 6, la tentación es una invitación de Satanás para que nos entreguemos al estilo de vida que él ofrece y renunciemos al estilo de vida de Dios. Ese es el plan del diablo, que nosotros regresemos a como éramos antes y que nos olvidemos de Dios. Ese es el plan del diablo. Entonces, el estilo de vida, Satanás tentó a Eva y logró que ella pecara. Y desde entonces él se mantiene operando, tratando de persuadir a la gente, porque incluso tentó al mismo Jesús. ¿Se acuerdan los 40 días que estuvo Jesús? Ahí lo tentó también, pero él no pecó. Esa es la gran diferencia, que él no pecó. Jesús fue tentado ahí, le dijo, oye, súbete al pináculo y te voy a dar los reinos de la tierra, ¿verdad? ¿Se acuerda? Convierte estas piedras en pan, ¿verdad?
y si eres hijo de Dios, que no sé qué. Y también lo tentó. Entonces el diablo es un tentador y viene a tratar de apartarlos del camino del Señor. A Eva sí, ella cayó por la tentación y por eso. Fíjese, la exaltación de uno mismo conduce a la rebelión con Dios. Voy a repetírselo. La exaltación de uno mismo conduce a la rebelión con Dios. Tan pronto como comenzamos a sacar a Dios de nuestros planes, escúcheme, nos estamos colocando a nosotros mismos por encima de Él. Cuando decimos, sí, pastor, pero yo lo hago mejor. Y el pastor te dice, no, mira, hay que hacerlo así, así, así. Y creo que la Biblia nos enseña esto. Sí, pastor, pero yo pues ya tengo más experiencia, tengo muchos años en esto, pues tú sabes, no me vienes a mí a decir cómo hacer esto. ¿Me explico? Aguas con esto, mis amados. Cuando nosotros comenzamos a sacar a Dios de nuestros planes, entonces nos estamos colocando a nosotros mismos encima de Dios, y que somos mejores que Él. Y eso se llama orgullo y hay que tener mucho cuidado. Esto es exactamente lo que Satanás quiere que hagamos, que saquemos a Dios de nuestros planes, de nuestra vida. Y luego, ahí mismo en ese 3, le voy a dar el 7 ahora, dice, como un resumen, la realidad del pecado es que su efecto se extiende por todos lados. Es decir, el efecto del pecado se empieza a extender. Y eso es increíble. La tentación muchas veces comienza simplemente con mirar algo. Ya con la vista ya empieza la tentación. Y queremos o deseamos y cómo nos instruye para eso. Mira lo que dice Timoteo. Segunda de Timoteo. Vamos a segunda de Timoteo hablando de esto. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 22. La Escritura nos enseña lo siguiente. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Júntate con gente que te edifique, amado y amada en Cristo. Jóvenes, júntese con gente que los edifique en Cristo, que sean puros como ustedes, que tengan una pasión por Jesús con ustedes. Porque si te juntas con gente que empieza con un pie en el mundo y otro ya, te va a arrastrar. Te va a arrastrar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque el diablo lo que está haciendo es arrastrarte poco a poco, deslizándote poco a poco para que te partes del camino del Señor. Eva, fíjate, involucró a Adán, lo involucró luego en su desobediencia. Normalmente cuando hacemos algo malo, nuestro primer alivio de la culpa es cuando involucramos a otra persona en la bronca. No, pues es que él me dijo. No hay consejerías así, dicen. Digo, oye, ¿por qué? No, pues es que mi esposa me dijo. Luego, no, es que mi esposo me dijo. Total, la cosa es que siempre se están echando la culpa. Pero eso es la raíz del pecado. Echar la culpa a alguien, ¿verdad? Bien. Versículo 8. Otra vez, vámonos a Génesis, capítulo 3. Estamos desglosando todo este, ¿cómo se llama? Estamos desglosando todo lo que es la desobediencia del hombre. Y el versículo 8, se lo quiero leer, dice, y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Bueno, Adán y Eva, después de pecar, se sintieron culpables y se avergonzaron de su desnudez. Fíjate, qué interesante eso, ¿verdad? Lo que hace el pecado. Su culpabilidad los hizo huir de Dios tratando de esconderse. Cuando se comete un pecado así, híjole, no sé, pero me imagino yo que pues te escondes, hijo, la regué ya, hijo, ya no sé qué voy a hacer, ya no voy a ir a la congre porque ya la regué, ya hice esto. Sí, pero acuérdate siempre de esto, amado, amada en Cristo. Tenemos un abogado para con el Señor. Aquí no tenían esto. Nosotros sí tenemos un abogado
con el Señor en el cielo, que aboga por nosotros, que intercede por nosotros para que el Padre pueda perdonar. Entonces, si tú confiesas sus pecados a Él, Él es fiel y justo en perdonarte. Si es que no digas, sabes que ya cometí este errorzote y ya no voy a ir a la congre, ¿qué va a decir el pastor? No, el pastor no tenga que decir, y es tú y Dios nada más. Entonces tienes que tener ese cuidado con el Señor, ¿verdad? Y luego dice, aquí. Adán y Eva, después de pecar, se sintieron culpables y se avergonzaron por su desnudez. Entonces, una de las cosas que pasa con eso es que siempre nos escondemos y ya no queremos ir a la congregación porque cometimos un error. No, mis amados, todos cometemos errores. No hay un hombre perfecto en la tierra. El único perfecto fue Jesucristo. La cosa es enfrentar las cosas, decir, sabes que la regué, perdóname, pero no te alejes del Señor, porque no te va a ir bien. Eso te lo aseguro de una vez, te lo profetizo de una vez. Ten cuidado con tu vida. El pecado te aleja de Dios. Bien, versículo 13 de Génesis 3 dice lo siguiente: entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer le dijo, pues es que la serpiente me dijo que comiera y que comí. De favor. Bueno, pues imagínate qué inocente la señorita, ¿verdad? Mira, cuando Dios le preguntó a Adán sobre su pecado, Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Es muy fácil justificar nuestros pecados culpando a otras personas o circunstancias. Es que hubo esta circunstancia y pues caí. No. Levántate, esfuérzate y sé valiente. Sé valiente con el Señor y levántate y dice, ¿sabes qué? Yo reconozco que la regué. Yo reconozco que he pecado. Y Señor, te pido perdón. Y lávame y límpiame con tu sangre preciosa. Y confiese los pecados a Él y Él es fiel y justo para perdonarle. Pero no se aleje del Señor. Estas situaciones son cosas que pasan para que nosotros no cometamos los mismos errores otra vez. Y si la regamos, volvemos a pedirle perdón al Señor. ¿Me explico? Entonces esto es muy importante, lo que es la relación entre Dios y el hombre. El pecado separa al hombre del Señor, al hombre de Dios. Bien, pero Dios sabe la verdad y Él hace responsable a cada uno de nosotros por lo que hemos hecho. 3:24, se lo quiero leer. Estoy desglosándole rápido porque pues leerse lo voy a aburrir. 24, dice, 3:24 dice, echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, lo que hizo Dios es que, así como Adán y Eva rompieron su relación con Dios, Dios los echó fuera, los hizo a un lado. Híjole, el pecado nos hace echarnos a un lado de Dios, amados. Esa es la enseñanza que estamos viendo precisamente de la desobediencia del hombre. Allí, cuando Dios los puso en el huerto del Edén. Por el pecado, Dios los quitó del huerto y los puso a jalar, imagínate, fuera de la presencia de Dios. Eso es lo que hace el pecado. Dice, se convencieron que su camino era mejor que el de Dios. Sí, pues la serpiente dijo que vas a conocer el bien y el mal, vas a tener mucha sabiduría, vas a ser igual a Dios. Y estos se la tragaron completita y miren nada más, los echó para afuera y ay Dios mío, bueno. Se avergonzaron a sí mismos y se escondieron, trataron de justificarse y defenderse. Mira, amado y amada, cuando cometemos un error hay que ser honestos y transparentes y decir, ¿sabes qué, Señor? Reconozco que he pecado. Reconozco que la regué, pero aquí estoy. Y si usted tiene que ir a pedir perdón a alguien, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, sus hermanos, sus padres, a quien sea, hágalo. Pero suelte el perdón también. Y arréglese usted con el Señor, para que otra vez Dios lo pueda traer a su presencia. Porque si no es así, sus oídos no van a oír y su rostro se va a esconder. Eso dice Isaías 59, 1 y 2. Aguas. Bien, con todo esto expuesto debemos hacer nosotros primero.
quitar las excusas y las autodefensas. Dejar de escondernos de Dios. Entender que el camino de Dios es mejor que el nuestro. Acuérdense lo que dice ahí en Isaías también: los caminos del Señor son más altos que los de nosotros, y sus pensamientos son mejores que los de nosotros. Dios tiene cosas buenas para ti y para mí, pero necesitamos estar alineados con Él. Y tenemos que tener cuidado. El pecado es grave, pequeño o grande, es pecado. Por eso tenemos que hacer todos los días cuentas cortas con el Señor. Pues es un tema no muy fácil, yo lo sé, pero tenemos que hablarlo, porque mucha gente puede estar ocultando sus pecados y piensa que está bien. Y piensa, no, pues estoy muy cómodo, no me afecta, me siento bien. No se trata de eso, se trata de Dios. No se trata de la gente, que la gente me ve muy bien y trae un pecadote adentro, tamaño del mundo, ¿verdad? No lo puede ni sostener ya, lo está matando. No, esto no es para la gente, este es tú y Dios. Y ese pecado tienes que soltárselo al Señor y confesárselo a Él. Y decirle que te ayude a vencer, que te ayude, que te esfuerce y que seas valiente. Y si tú entras en esa relación con Dios, como Josué, entonces Dios te va a traer, te va a dar las fuerzas para poder, y la sabiduría para poder seguir adelante y bendecir tu vida y poder quitar ese pecado de tu vida. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Pues bueno, hoy terminamos. Muchas gracias por recibirme en su casa. Primero Dios, nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite. Muchas gracias y que Dios me los bendiga mucho.